C'è Eugenia. C'è un quinto figlio, Tati Folil. Muy buenas noches, señoras, señoritas, señores, niñas y niños. Bienvenidas al nuevo Sologic mexicano. Esta noche, en este bonito performance de luz, música, sonido, cuerpos y colonización, podremos ver a compañero bailar 9 canciones distintas. Para que usted lo haga bailar, solo tiene que levantar su mano en una de las herramientas del Zoom, que dice levantar la mano, o puede habilitar su micrófono y hablarme. ¿Alguien tiene una duda? Gracias. A 500 años de la conquista, hoy les traemos
no solo a cualquier mexicano, a un auténtico mexicano. ¿Sí o no, mi flaco? Les va a bailar, hasta les va a cantar. Entonces, ¿quién se va a apuntar? No sean tímidas. Por ahí vi una manita levantada. A ver quién es. Sí, sí se escucha, pero no veo quién es. Eh, creo que la veo. Oh, órale, a ver. Bueno, no la veo, pero dígame, señorita. Entonces usted es Florencia, ¿verdad? ¿Qué tal? Acá lluvioso, ¿eh? Ah, pues mire, claro que sí, con mucho gusto. Aquí mi flaco y yo se lo vamos a dedicar también a Evelyn, ¿cómo no? De la 3 a la 2, mi flaco, va luz de luna. ¡Ay! Y vamos a recordar a don Álvaro Carrillo. ¡Qué preciosa chilena! ¡Échale bonito! Yo quiero luz de luna para mi noche triste, para sentir divina la ilusión que me trajiste, para sentirte mía, mía tú como ninguna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Cámara, flaco, Pues hazme desde que te valer. fuiste no he tenido luz de luna. Uy. Yo siento tus amarras. Ya hasta me como hiciste tirar la garras, como coca, garras, mi que me flaco. ahogan en la playa de la farra y del dolor. Y veo tus cadenas arrastrar en mi noche callada, que sean de mi lunada, azul como ninguna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Y un saludo especial para nuestro gran amigo, el joven Osvaldo García. Gracias, Osvaldo, por tu apoyo. Me gusta decirle a todos lo mucho que yo te quiero. Pregonar de cualquier modo que en tu vida soy primero. Y así es. ¡Sale pues! Claro que sí. Si ya no vuelves nunca, provincianita mía, a mi celda querida que está triste y está fría, al menos tu recuerdo ponga luz ¿Cómo dice el sobre mi flaco? pluma. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Saludamos a nuestros amigos de la Estancia Grande, el Tecuelar, Collante y Anexas. Yo siento tus amarras como garfios, como garras, que me ahogan en la playa de la farra y el dolor. Y veo tus cadenas arrastrar en mi noche callada, que sean de mi lunada, azul como ninguna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Y esto se acaba. Ya se va el negro de la costa. ¡Vámonos, pues! ¡Vámonos, recio! No, pues esa sí cala, mi flaco. Pues fue para Evelyn, de México para el mundo. Nada más sin aplaudir, por favor, mi gente, porque me espantan al flaco. Y de aquí hasta donde esté su mamá, claro que sí, como no, vámonos, recio. Nada más no me grites, flaco. Por ahí había visto ya una manita levantada. Parece que no. Ahí veo otra de nuevo. Dígame si puede encender su micrófono. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí andamos.
No sé, ahí están abajo, abajo del flaco, ahí puede ver las canciones, joven. Mira, ahí dice, uno, La Loba, Luz de Luna, La Bamba, Danza del Fuego, Son Huasteco. Usted escójale. Si ahí está para aventar para arriba, ¿sí o no? Claro que sí. Va, se arma. Entonces que mi flaquito de la 13 va a la 3, La Bamba. Cámara Flacos para hoy. Una niña en un baile pisó un ratón y le sacó las tripitas y el corazón ahí arriba y arriba, ahí arriba y arriba y arriba y yo no soy marinero, yo no soy marinero por ti seré, por ti seré, por ti Puedes bailarla, flaco, no cantarla. No mames, flaco, si hay que bailar, bro. Es para hoy, carnal. Cuates. La bamba, señor.
Esto fue La Bamba, perdón. Em, a ver, díganme quién sigue, señoras y señores. Antes de que se me enfríe el flaco. Igual mejor hablen porque veo algunas manos, pero si hablan les entiendo mejor. Yo, Hola, ¿quién habla? Dígame. Silvana, Dígame, señorita Silvana, ¿en qué le podemos ayudar? a mí me gustaría verlo con la danza del fuego. La danza del fuego. A ver, permítame. Flaco, Perdón que estoy aquí, justo están viendo el partido de Chile con Paraguay. bueno, sí, Perdón sí que le se vamos escuche a el audio. complacer con la danza del fuego, señorita. Solo que apágame su micrófono porque se nos está metiendo el sonido. École. Ahora sí va de la 13, la 4. ¿Cómo no?
La lanza del fuego. Así es, señoras y señores. ¿Por qué tan serios? Yo quisiera pedir la iguana. ¿Quién me habla? Disculpe. Habla Alejandra de Chile. Muy bien, señorita Alejandra de Chile. ¿Cuál quería, disculpe? La iguana. La iguana. Va. Va de la 13 a la 9. Va la iguana.
mames, flaco, yo pensé que porque estabas adentro de la pinche jaula, no acá, pero sí acá, No, pues ahora sí te la ganaste, mi carnal. ¿Sí o no? Nomás no te la acabes, que ya me regañan, ¿Qué te digo, carnal? Como dicen en el 11, así nos tocó vivir, ¿sí o qué? Cámara. Bueno, pues regresamos al nuevo Soleil mexicano, a su bonito performance de luz, sonido, música, cuerpos y colonización. ¿Quién le entra? Señor policía, Dígame, señor, ¿cuál es su puede nombre? ser César, México. ¿Qué tal, César Ramírez? Puede ser la de La Loba. Este es de las suaves. Claro que sí. Muchas gracias. A usted. Mi carnal, va de la 3 a la 1. Va la loba. Claro que sí. Y dice así.
Esa no sale chida, flaco, esa no sale chida. Claro que sí, cómo no. Pues esto fue La Loba, señores y señores. Sí me agité. Veo pura carita, pero no veo manitas. ¿Qué pasó, gente? Ah, sí, señorita Rocío. Muy buenas tardes. Dígame. Si puede prender su micro, por favor. Suena bien raro, señorita. ¿Sí? Ahora sí, para que vea. ¿Se escucha? Se escucha. Deseo que baile el jarabe tapatío. Claro que sí. Deme unos minutos en los que arreglamos los detalles. Pero claro que sí. El jarabe tapatío. Con mucho gusto. De la 13 va la 7, mi flaco. Jarabe tapatío, mi carnal. Ponte la suave.
Es sin posarle tanto, flaco. Es bailable, no pasarela, flaco. Ya. No mames, flaco, ¿y esa mamá qué, güey? Todo desnudo, güey, ahí. Me arrugaste todo el pinche traje, te pasas, cabrón. Y con la plancha todo el pinche día, güey. Ta madre. Señor policía, yo tengo una duda. ¿Será que me la pueda contestar? Ni me escucho, ¿verdad? ¿Alguien me habla? Yo, señor policía. ¿Quién es Que usted? tengo una Dígame. duda. Me llamo Gretel de México. Y yo quería preguntarle si el flaco quiere bailar. Lo veo tristón. Y me da tentación pedirle que baile. Perdone, pero es que se escucha doble y no le entiendo bien. ¿Podría decírmelo de nuevo? No sé si sea por mi micrófono. Según yo, ¿no? Mm. Solo le quería preguntar si el Si no le flaco escucho bien, sí. pero podemos arreglar esto si lo escribe por el chat. A Y ver, así nos evitamos. Disculpe, disculpe. ¿Qué más quisiera yo atenderla rápido, pero hay dificultades técnicas? ¿Y el flaco sí quiere bailar? El flaco nunca quiere bailar. Al flaco lo hacen bailar. Es un chico triste.
Pues sí. Yo le contestaré con otra carita triste. Pero con otra feliz, porque yo estoy afuera de la jaula. Entonces, ¿qué, flaco? ¿Nos bailamos la chira? Porque creo que ya se pusieron tristes de veces de bailar, pero yo no. Entonces, ¿qué pedal? Pero háblame bien, flaco, nomás no me des la espalda. Ya sé que te enojas, pero somos cuates. Tú y yo estamos del mismo lado, mi carnal, ¿sí o no? Te voy a poner una rolita para que se te quite lo enojado. Espérame. Bora bambo yeye we, bora bambo yeye we, koba tate poche koba, koba tate poche ko, koba tate poche koba, hay el masaje. Hay el masaya, hay el masahaya wa, hay el masaya, hay el masahaya wa, hay el masahaya, el masahaya, ya ya, hay el masaya, hay el masahaya wa.
masaje, ye, 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 ho. Altegua masaje, altegua masajo, altegua masaje, ye, 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 ho. Sewayoleme, agua sewayuwapueyeka, una yuwapuna unana sopueyeka, una yuwapuna unana sopueyeka yo. Ayamaisuta tama wicha wichaka, teka sewayolempa unana sopueyeka, una yuwapuna unana sopueyeka yo.
C'è un quinto figlio, Tati Folil. C'è un quinto figlio, Tati Folil. C'è un quinto figlio, Tati Folil.
posible unirse a esta reunión, dice. Ah, sí, no, yo es que... Ok. Entonces no la vemos, ¿verdad? Se llamaba gente. Cuidado. Ah, ya la vemos. ¿Estamos al aire? Sí. Sí. No oímos a Paula. No oímos a nadie. No se oye, amigos. ¿Ahí son los únicos que quedan? No, está Sí, bien. es un conversatorio con la organización. Si es que ahora todo se ve desde el YouTube, ¿no? Sí. Ah, todos nos vemos y estamos Ajá, o sea, ya no es como el Zoom, famosos, no es como el amigos. Zoom de... Entonces ya podemos hacer solo es esto. el Zoom. No, es en YouTube. Está saliendo Solo en el YouTube. YouTube ya. Podemos hacer TikTok, amigos. ¿Nos oyen? Hola. Unos segunditos, estamos ajustando la técnica porque acabamos de terminar de transmitir en vivo. Así que un poquito de paciencia, por favor. Y un poco de feedback. Ahora hacemos el TikTok. Mientras los deleitamos con un TikTok. Y ya saludó, pero no veo lo que dice. Dicen que no está saliendo el audio por el YouTube del Zoom. La Paula habla ya, mira. Me cuento que lo veo. No hay audio en YouTube. Ahora sí. Pruebo. A ver. ¿Nos está escuchando bien? Si nos escuchan. Me siento los de Venga la Alegría. Nuestro programa de revista. En este momento me siento Pedrito Sola. A ver. Ahí sí. Hola, ¿nos oyen? ¿Nos está escuchando? ¿Aló? ¿Nos escuchan? Hola. Creo que ahora estamos escuchando. Bueno. Vamos a ver si salimos por YouTube. Ya, súper. Porque no escuchábamos nada recién. Ahí sí dicen, está saliendo por YouTube. Súper. Está saliendo el sonido. Bueno, de nuevo saludar. Saluda. A la creadora de la teatral, a María Landabú, y a todo su equipo en México, los intérpretes y equipo técnico, que estamos haciendo muchos esfuerzos, ¿cierto?, para que esto sea posible y seguir abrazando al público, entregando arte. No escuchamos nada. Ya no está hablando ella. Sí. ¿O no? Ahora sí dicen. Hay latencia, eco, me dicen. ¿Me oyen? Hola, perdón, los problemas técnicos. ¿Se oye? Sí, te oímos. ¿Tú nos escuchas? Los escuchamos, pero les escuchamos, pero se pierde un poco su voz. Igual creo que es porque están hablando muy cerca del micro y se pierde un poco su voz.
No. ¿Tienen allá? No. ¿Les llega la señal? Sí. Ahí mejor. ¿Mejor? Sí, ahora sí, perfecto. ¿Nos oyen? Sí, Ok, estamos. ya. Entonces, saludamos nuevamente. Muy buenas tardes a todos y todas. Marri Marri Pulamien, Marri Marri Compuché, Inche Belín González Siguel Piñén, de Kimun Teatro. Damos la bienvenida a el elenco de esta gran performance que tuvimos la oportunidad de ver. Paula. Sí, saludarles, agradecer todos los esfuerzos desde México, a todos los equipos que están realizando esta performance en vivo. Sabemos el complejo contexto que se vive producto de la pandemia y estamos haciendo grandes esfuerzos para seguir acompañando a todos y a todas con arte, cultura y para reflexionar sobre nuestras naciones originarias. ¿Cómo ha sido el proceso de trasladar este trabajo que se realizaba en el espacio público, con la intervención también del público, ahora en el digital, Rosa María? Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí. Ya, para que cierren sus micrófonos cuando no hablemos porque se está escuchando eco. Gracias. Hola, Marri Marri. Aquí Rosa Landabur. Vivo en Ciudad de México hace 3 años. Y para nosotros es un honor y un privilegio ser parte del Festival Feyentún. Un esfuerzo muy grande entre Chile y México con colaboradoras y colaboradores y mucha gente trabajando para que esto sea realidad. Bueno, sí, en un principio esta performance fue pensada para espacio público y fue realizada en espacio público. Lo que ustedes vieron hoy sucede generalmente en la calle, la vía pública donde la gente va pasando, o en una feria, como le dicen en Chile, en un tianguis acá, o en una plaza. Lo hemos realizado también en escuelas. Y nunca habíamos estado en un espacio cerrado con muros. Entonces, antes la performance era una performance duracional que duraba entre 2 y 3 horas. Y en ese tiempo las personas que iban pasando, que generalmente no eran convocadas a una función, sino la gente que iba pasando se encontraba con esto, donde había una tablet con la lista de canciones y la tablet era cuidada por el policía interpretado por Rolando Hernández. Y Alberto Montes estaba adentro de esta vitrina jaula esperando a que la gente pusiera una canción. Entonces había un ritmo y una dinámica mucho más holgada, porque es el ritmo que da la calle como la cotidianeidad, y el tiempo también en que las personas se demoran en comprender lo que está sucediendo, en entrar en el juego de la performance y en ver el viaje de este cuerpo que se va cansando. Entonces al principio lo que sucedía, la gente ponía canciones. Ya después de una hora iban comprendiendo de qué se trata esto, iban apareciendo espacios de tiempo entre canción y canción. Y bueno, en realidad el contexto es algo que determina mucho. Es muy diferente hacer la obra afuera de un museo que en una feria. Entonces, finalmente, hoy día nuestro contexto es el mundo virtual. Y lo que pensamos al traspasarla al mundo virtual fue mantener los roles de poder y mantener la interacción del público. Entonces, la forma que encontramos de que el público interactuara fue a través del Zoom, pero la interacción obviamente está mediada por la pantalla, es muy diferente a tener un cuerpo, pero la forma en que buscamos acercar ese cuerpo a las personas es a través de las cámaras, que hay unas cámaras que están muy cerca también. Y el policía sigue teniendo un rol de poder sobre el público y sobre la gente. Y sobre el bailarín.
y la gente ejerce un rol de poder sobre el bailarín. No sé si contesté a la pregunta o los chicos que quieren decir. Por el momento nada. Quizás preguntarle a ellos, conversar con ellos. Bueno, Aurelio Palomino, diseñador, Rolando Hernández, performer, actor, y Alberto Montes, performer, bailarín, y bueno, yo en la dirección, creación y reuniendo a este grupo. A mí me gustaría consultar a Alberto Montes, el bailarín. Bueno, felicitarle primero por toda su destreza, por su interpretación. Impresionante cómo baila todos esos bailes. Primero que todo, felicitarle. Hermoso todo su trabajo. Ahora, en el lugar que está en esta performance, que es distinto al lugar quizás que podría tener como bailarín en las danzas típicas o en un contexto de presentación musical, ¿cómo vive él en su cuerpo toda esta performance? Hola, hola. Saludos desde la Ciudad de México. ¿Ahí me escucho bien? Bien. Bueno, primero gracias. Buenas noches. Es una pregunta compleja porque ocupa varias dimensiones, no solo por cómo está mi cuerpo en la escena, sino por las implicaciones que ha tenido esta práctica, la práctica en la que yo me formé, la práctica de la que yo soy parte, que es la danza folclórica, ¿no? En ese sentido tiene varias implicaciones que mi cuerpo aparezca, digamos, en este juego en el que ustedes deciden qué bailo y qué no bailo, ¿no? En principio porque la danza folclórica no está lejana de eso. Y antes me gustaría hacer como una distinción metodológica. Pensar la danza folclórica para el caso de los estados nacionales no es lo mismo que pensar la danza tradicional, ¿no? La danza folclórica está mediado por el constructo del estado nacional, entonces la experiencia en la que me he formado, digamos, no es lejana en ese sentido, ¿no? Sobre todo por el espacio que ha tenido la danza folclórica, no solo en México y no solo la mexicana, ¿no? Sino lo que hemos denominado danza folclórica en el mundo, sea la danza folclórica chilena o la peruana o la de las Islas Caimán, ¿no? Es un juego de presentación del Estado Nacional. Entonces, en ese sentido, me parece importante, digamos, decir que yo estoy performando lo que soy, ¿no? Entonces, esta distancia entre si soy bailarín y si no soy bailarín y si soy el actor, en realidad estoy performando lo que sé hacer, que es zapatear, que es interpretar una serie de estructuras dancísticas y coreográficas que han estado vinculadas al Estado-Nación, pero estoy performando lo que soy, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy interesante lo que sucede, pues, porque no estoy poniendo nada más los bailes, me estoy poniendo a mí en cada baile que hago, y todo el tiempo, con esa recurrencia. Entonces, es sumamente interesante cómo funciona el dispositivo, no solo en el espacio público, sino ahora en el espacio virtual. Digamos, solo para cerrar esta reflexión, me gustaría decir que fue muy interesante la vez que bailamos en un tianguis, porque ahí la gente me cuidó más que en el teatro. Me dicen que no sé. Entonces, eso me pone a pensar cuáles son los elementos de convocatoria de quienes asisten a las prácticas artísticas y desde qué lugar están leyendo las prácticas que aparentemente están fuera del campo de las artes contemporáneas. Entonces, nada, con eso me gustaría cerrar mi participación, espero que se haya escuchado. De nuevo. Muchas gracias. ¿Se escucha bien ahora? Perdón. Súper ahora. Okay, perdón que estoy con el teléfono, pero porque estoy revisando si se escucha en Chile, en México, etcétera. Sí. Sí. Yo quisiera, bueno, consultar cómo fue el proceso
investigación para performance a partir de todo lo que aconteció con los zoológicos humanos en Francia. No sé si me escucharon. Se soltó. Ahí sí. ¿Se escucha ahí? ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Silvana? Sí, Silvana, te escuchas. Bueno, también me sumo a las palabras de felicitaciones para el equipo. Yo quería hacer una reflexión en torno a la sensación que deben sentir al ser observados con curiosidad. Porque antiguamente, como bien lo señalan ustedes en la investigación que realizaron, muchas personas fueron llevadas a Europa para ser exhibidas porque eran consideradas extrañas, raras. Y quería preguntar en relación a esa sensación de extrañeza ante lo desconocido, porque efectivamente mostraron danzas y bailes que no son conocidas en otras partes. Entonces, quería preguntar en relación a eso. Sí, es que hicieron dos preguntas. Voy a responder primero la de Paula. Ay, perdón. ¿Me escuchan? Sí, ok. No, es que estaban diciendo en Chile que no se escucha. Ok. Bueno, con respecto al proceso de investigación, esto surge cuando yo me vengo a vivir a México, donde empecé un diplomado y mi proyecto de investigación era sobre los zoológicos humanos. Los zoológicos humanos se realizaron en el siglo XIX en Europa, donde básicamente se exhibían tras rejas en jaulas a personas secuestradas de diferentes partes del mundo por ser considerados salvajes, sin alma, bárbaros, especímenes de exhibición. Entonces esto sucede en Europa en los inicios de la modernidad, donde también donde existía obviamente la colonización de los diferentes territorios, Asia, América y África principalmente, donde se está generando una idea de hombre moderno. Digo hombre porque, bueno, la historia es contada desde los hombres en esa época. Una idea de hombre moderno donde hay que definir de alguna manera qué es ser civilizado. Entonces, cuando se define lo civilizado, es mostrando lo incivilizado o lo que no somos, o este mundo próspero que está surgiendo en Europa, cómo se diferencia del resto del mundo. Y se secuestra a personas de diferentes lugares del mundo, bueno, de Chile, del pueblo mapuche, del pueblo Selknam, Yagán, Yamana, los secuestraban y se los llevaban en barco y lo exhibían en ferias por diferentes lugares de Europa y bueno, también de aquí de México y de muchos otros lugares. Entonces, estaba en un proceso de investigación de cómo llevar esto a la escena, que para mí desde muy niña que me enteré de esta situación fue muy impactante. Y me encuentro con México, con yo llegando a México y con mis ojos de extranjera sobre México. Y de alguna manera hago un paralelo y me doy cuenta que también en mi mirada hay mucha exotización, mucha folclorización, y también empiezo a comprender cómo a través de nuestra educación cultural, de la historia y desde el Estado, cómo también se folcloriza y exotiza. Bueno, luego conozco en ese proceso a este maravilloso grupo de amigos. Y empezamos a conversar de esto. Bueno, Alberto es bailarín de danza folclórica y empezamos a trabajar con este tema. Y luego de, bueno, mucho trabajo, para no hacerla larga, surge esta obra. Finalmente, esta obra surge como un cruce entre los zoológicos humanos y la danza folclórica mexicana y el cuestionamiento a
la folclorización que hace el Estado sobre las tradiciones. Porque aquí en México, en los años 50, si no me equivoco, empezó como el ballet folclórico nacional, quizás tú nos puedes ahí ayudar, donde se genera un ballet folclórico como un espectáculo para el turista, para el que viene de afuera, donde en el ballet folclórico se exige una blanquitud y una estatura que no corresponde a nuestros cuerpos. Solo habría que hacer como un par de matices y que en ese sentido habría que decir que la historia de la danza folclórica en México es la punta de lanza para la danza folclórica en América Latina, o para los procesos de folclorización, o para los grandes ballets folclóricos no solo de América Latina, sino del mundo. Y eso está mediado por cómo se piensa un cuerpo de la nación, ¿no? Entonces, en ese sentido es una de las miradas que estamos poniendo aquí, y bueno, por eso poner estos cuerpos, estos cuerpos no blancos, ¿no? Estos cuerpos racializados, y que además estos cuerpos que están racializados a partir de ciertas prácticas, porque claramente pues no somos bailarines de ballet, ¿no? o de danza contemporánea. Nuestros cuerpos están racializados a partir de una serie de prácticas que pasan por la danza folclórica o por la música o por las artes sonoras, pero que en realidad están distribuidas a partir de la materialidad de nuestros cuerpos. Entonces, y eso genera ciertas políticas de la adjetivación, ¿no? Cómo somos nombrados y cómo también ese ser nombrado sigue configurando matices específicos sobre cómo se nos mira. No sé si... ¿no? No sé si respondimos. Sí, absolutamente. Bueno, en Chile estamos en un momento muy importante para las naciones originarias, donde se está viviendo un proceso también constituyente, donde hay voces de cada nación originaria. Esperamos que haya un reconocimiento hacia nuestras naciones, una valorización y respeto hacia las culturas, y el arte en el mundo también está mirando nuestras cosmovisiones, nuestras cosmogonías, la historia está llena de dolores, de heridas, pero el arte está remirando una y otra vez, y lo vemos también en sus temas. Así que agradezco mucho esta instancia, mucho la performance, porque nos hace sin duda reflexionar sobre las prácticas escénicas y cómo miramos la historia como naciones originarias. Evelyn. Sí. Bueno, agregar a lo que menciona Paula, que bueno, me gustaría dar la palabra a quien nos acompaña también desde Chile, Silvana, historiadora, que quería compartir una reflexión para ya ir cerrando este espacio de reflexivo y de conversación. Silvana. Bueno, yo quería recordar, bueno, el momento en que llegaron los españoles, llegaron los portugueses, los ingleses, llegó la frontera. Se dice que ahí partió la antropología. Se dice que ahí, en ese extrañamiento de lo desconocido, al enfrentamiento a lo desconocido, surgió la disciplina, ¿no?, de la antropología. Y lo que decía muy bien también Rosa, había que definir la nueva civilización, la modernidad, en contraposición de lo que se habían encontrado en América. Y lo que habla también ella de esa experiencia, que voy a sacarme el audífono porque hay mucho... esa experiencia que ella tuvo cuando llegó a México y se encontró con toda esta cultura, también ella había esa sensación o esa extrañeza que menciono. Los zoológicos humanos
fueron brutales, o sea, se llevaron personas, pero incluso personas se quedaron allá y también fueron educados y aprendieron el idioma y se quedaron ahí y no quisieron regresar. También existen esas historias de personas que no quisieron regresar y que rechazaron su cultura original. Yo nada más que agradecer el trabajo de Gonzalo que esté ahí presente, y por todo el trabajo de investigación también que se desarrolló y que se entrega a través de esta materialidad. Así que muchas gracias a todo el equipo y gracias a ustedes también por invitarme. Gracias, Silvana. Disculpa que la pregunta anterior no pude contestar. Pero bueno, muchas gracias por tu mirada desde la historia y también por estar hoy día presente en la performance. También sería muy bueno en algún momento conversar cómo lo viviste como público que activaba la pieza. Y bueno, agradecerles a ustedes por estar aquí. No sé si tienen alguna pregunta o cerrar con algo, o si quieren preguntarle algo a Aurelio, que es el diseñador, o a Rolando. La tecnología nos está pillando, tenemos mucho eco de... Ok. Cierren. Bueno, Bueno, entonces nos despedimos desde acá, desde México. Muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, no sé si se escucha bien, pero estamos muy agradecidos de poder seguir con este trabajo que se ha ido transformando con el tiempo y esperamos poder estar algún día en ese territorio donde están ustedes. Un abrazo. Un abrazo grande a todo el equipo y felicitaciones nuevamente. Abrazos a México. Muchas gracias. Muchas gracias a quienes han estado presentes y dejarles invitados hasta el 4 de julio en Feyente. Un abrazo.